Corría el 27 de noviembre de 1879. La Guerra del Pacífico había estallado y el ejército peruano, hambriento, sediento y superado en número, se enfrentaba a un enemigo confiado en la victoria. Pero lo que no esperaban era la furia, el coraje y la determinación inquebrantable de los soldados de infantería peruanos. Hombres que en Tarapacá se convirtieron en gigantes, con sus uniformes raídos, sus botas gastadas y el corazón encendido por el amor a la patria. Se lanzaron al combate en condiciones imposibles. Y vencieron. Esta es la historia de la gloriosa victoria de nuestros soldados de infantería en la batalla de Tarapacá. Tarapacá, sangre y honor de la infantería. Una de las batallas más representativas del arma de infantería, del hombre que combate a pie, que busca conquistar el territorio, consolidar la victoria, es sin duda la batalla de Tarapacá. Tarapacá es un símbolo de una gran victoria para el arma de infantería del Ejército del Perú. La batalla de Tarapacá se estudia en la Escuela de Infantería como una forma de análisis táctico, operacional y estratégico dentro de su empleo como tal. Tarapacá es la más grande victoria militar en la historia militar del Perú. Lo que significa el amor a la patria mezclado con una vocación inmensa. Su participación en Tarapacá nos deja un ejemplo de lo que debe ser el oficial de infantería. La primera y más notable victoria en la campaña terrestre durante la Guerra del Pacífico. Tarapacá significa la gloria para el Perú. Hombres que van a tener tan solo su fusil, su munición y se van a enfrentar cuerpo a cuerpo a una fuerza invasora que estaba compuesta por las tres armas, es decir, la infantería, la caballería y también la artillería. Es prácticamente el hegemón de fuerza que puede tener un oficial de infantería en cuanto a la presencia y sus recursos contra cualquier adversidad. Contexto de la batalla. El contexto de la batalla de Tarapacá la tenemos que primero entender sobre los hechos que habían ocurrido ya previamente durante esta Guerra del Pacífico. Esta guerra se va a iniciar el 5 de abril de 1879 con la declaración de guerra por parte de Chile a los aliados Perú y Bolivia. Durante los 6 primeros meses de la guerra, la campaña se va a decidir en el mar. Hasta el 8 de octubre de 1879, el combate naval de Angamos. Toda la campaña naval con la lamentable captura del monitor Huáscar, esto le dio la holgura necesaria al mando chileno de poder movilizarse y sobre todo desembarcar tropas utilizando la ventaja del control marítimo. Es por eso que deciden desembarcar específicamente en Pisagua. En ese momento los chilenos son libres de escoger en qué punto de la costa peruana pueden desembarcar. Podían hacerlo en Lima, podían hacerlo en Pisagua, podían hacerlo en el núcleo Tacnarica. Sin embargo, decidieron desembarcar en el departamento de Tarapacá, específicamente en Pisagua, porque ese era el motivo de la guerra, el rico departamento salitrero de Tarapacá. Se va a dar un enfrentamiento el 2 de noviembre de 1879. Las fuerzas defensoras, lideradas por el entonces teniente coronel Isaac Recabarren, finalmente van a tener que ceder ante la superioridad chilena y estas van a lograr finalmente tomar diferentes cabezas de playa y luego de varias horas ocupar la ciudad de Pisagua. El 2 de noviembre los chilenos desembarcan y a partir de ahí se va a producir la concentración de tropas peruanas para dar la batalla de San Francisco. El 2 de noviembre una guarnición de guardias nacionales peruanas y de infantería boliviana hace una resistencia heroica frente al desembarco de una gran cantidad de soldados chilenos, apoyados por 6 buques de la Marina chilena, lo que le dio una gran potencia de fuego. A pesar de la heroica resistencia, finalmente ese día los chilenos logran poner pie en tierra y consolidan su cabeza de playa.
Una vez tomado Pisagua, el ejército chileno divide sus fuerzas y se dispone a avanzar al mismo tiempo que cortar cualquier posibilidad de refuerzo. Para este punto en la guerra todavía se contaba con las fuerzas bolivianas. Sin embargo, el ejército chileno intenta maniobrar para mantener a las fuerzas divididas y de esta forma evitar que el total de las fuerzas del ejército aliado tuviesen que enfrentarse a ellos. Es así como ocurre el avance poco a poco hacia el norte, desde Pisagua eventualmente hasta llegar a Iquique. A partir de ahí vamos a tener dos siguientes enfrentamientos. Primero es el combate de Pampas de Germania, el 6 de noviembre de ese año, en donde vamos a perder una fuerza considerable de caballería. El combate de Pampa Germania fue de hecho un choque de caballería solamente, puesto que en este punto, ya haciéndose evidente que se iba a tener que dar una batalla campal, las caballerías de ambos ejércitos operan de forma autónoma, explorando el terreno y tratando de ubicar al enemigo, así como también saber cuál es la posición más apropiada para esa batalla campal que ya se hacía inminente en ese momento. En Pampa Germania, la caballería chilena estaba armada principalmente con carabinas y sables pesados. Sin embargo, la caballería peruana seguía otro tipo de doctrina. Normalmente sus tropas estaban divididas en grupos, unos con armas blancas, otros con armas de fuego. En teoría, la tropa con arma de fuego debería ser capaz de suprimir al enemigo, mientras que la tropa con arma blanca cargar sobre él. En el caso de Pampa Germania, sin embargo, la caballería estaba armada solamente con armas de fuego. No era capaz de combatir cuerpo a cuerpo, lo que, si bien un avance inicial aparentemente exitoso, implicó que luego fueron rebasados por la caballería chilena. Anteriormente vamos a tener ya la batalla decisiva de esta campaña, que va a ser la batalla de San Francisco, o como lo conocen los chilenos, la batalla de Dolores, que se va a producir un 19 de noviembre de 1879. El 19 de noviembre de 1879, el ejército aliado perú-boliviano llega a San Francisco. Se reúne el Estado Mayor con el general Buendía y toman la decisión de lanzar un ataque al día siguiente 20. Por lo tanto, disponen que las tropas vayan hacia los pozos de agua para abastecerse, puedan prepararse el rancho y descansar frente a nuestras tropas que venían 3 días caminando cruzando el desierto. Sin embargo, la proximidad de los pozos de agua frente a las posiciones chilenas ocasionó que hayan intercambios verbales entre las tropas perú-bolivianas y las tropas chilenas, que terminó con fuegos de infantería y posteriormente el empleo de la artillería. De esta manera se generó la batalla que estaba prevista para el día posterior, de una manera desorganizada. Los comandantes pensaron que se habían adelantado las órdenes y dispusieron el avance inmediato de sus tropas a sus posiciones de ataque. En esta batalla no solamente se trató de un choque en el que ambas fuerzas, con casi la totalidad de su contingente disponible y material de guerra, tuvieron que enfrentarse mutuamente, sino que además fue una batalla extremadamente violenta, extremadamente dura. Durante la batalla, el mando chileno logró hacerse con el terreno alto, lo que les permitió utilizar posiciones de artillería bastante favorables. El final de la batalla termina decidiéndose a punta de bayoneta limpia, al cuerpo a cuerpo. Probablemente esta batalla, que tenía la condición de decisiva, pues lo que iba a otorgar finalmente al vencedor era el dominio de Iquique, la vamos a perder. El general Buendía escapó con algunas tropas con dirección a Tarapacá, mientras que el coronel Suárez, jefe de Estado Mayor, demostrando una gran capacidad de comando, pudo reunir a todas las tropas sobrevivientes y en forma ordenada se replegaron del campo de batalla. Es entonces que el general Buendía, junto a su jefe mayor, el coronel Belisario Suárez, van a decidir concentrar a las tropas en lo que va a ser el pueblo de Tarapacá. Una vez que el ejército chileno toma Iquique, empieza la ofensiva chilena, forzando al ejército aliado a pasar a la defensiva. Es así que se repliegan a Tarapacá. Tarapacá intentan montar una posición. Mientras tanto, el ejército chileno envía piquetes de caballería a explorar la zona. De hecho, están haciendo bastante labor de, podríamos llamarlo quizá, inteligencia, de forma un poco anacrónica, ya que empiezan a incluso cuestionar a varios de los arrieros y campesinos de la zona, buscando información acerca de qué está pasando. Incluso reciben información, aunque aparentemente incorrecta, de la cantidad de tropas que tenían los mandos peruanos en Tarapacá. Esto aparentemente es lo que hace que el ejército chileno tome la decisión de lanzarse al ataque sobre Tarapacá, bajo la premisa de que las tropas en Tarapacá eran menos numerosas y quizá menos preparadas de lo que ellos originalmente pensaban. En Tarapacá solamente había ya tropas de infantería, no había caballería, no había artillería.
y con las tropas completamente extenuadas y cansadas. La quinta división recorrió más de 120 kilómetros del desierto de Iquique hasta Tarapacá. La llegada de las tropas peruanas, obviamente debido a lo que había sido San Francisco y a las condiciones del terreno, porque hablamos de un terreno desértico, ¿no? Con cuestas también de diferente tamaño, con un clima sumamente caluroso durante el día y también demasiado frío, de frío intenso durante la noche, va a hacer que las tropas lleguen de forma desordenada. Así como vamos a llegar a la etapa previa de la batalla de Tarapacá, sin caballería, sin artillería y tan solo cerca de 3.600 hombres de infantería. En sí, la estrategia chilena se basaba en un ataque lo más rápido posible. Un ataque rápido que rompiese las posiciones enemigas antes de que el enemigo pudiese reaccionar. La idea es atacar al enemigo lo antes posible, a gran velocidad e incluso, si es necesario, priorizando el ataque cuerpo a cuerpo para evitar que el enemigo pueda reaccionar. Esto se basó principalmente en el hecho de que el ejército chileno y sus piquetes que habían estado haciendo inteligencia los días anteriores recibieron información de algunos arrieros de la cantidad de tropas y especularon que la cantidad que había era poca y que no estaban suficientemente alertas ni preparados para recibir un ataque, cosa que, como luego se demostraría durante la batalla, resultó ser incorrecta. Habían recibido informes incorrectos de inteligencia que decían que las tropas peruanas no sobrepasaban los 1000 hombres y que no estaban en condiciones de presentar una resistencia. Hay que entender claramente que en esa labor de persecución las fuerzas chilenas lo que esperaran eran justamente aniquilar a unas fuerzas que habían pasado no solo la derrota, sino una reunificación en un sector geográfico con condiciones sumamente adversas. El clima era muy extremo en este espacio geográfico, además no había llegado logística durante toda la campaña, hablamos pues de hombres sin botas, sin habituallamiento, que resulta pues necesario tras estas marchas forzosas en las que se va a encontrar los restos en todo caso del primer ejército del sur. Básicamente lo que querían hacer eran rodear a las fuerzas peruanas que se encontraban en una especie de hondanada, ¿no? Hablamos de una quebrada con un espacio hondo, que es básicamente donde se encuentra el pueblo de Tarapacá. Alrededor se encuentran algunas elevaciones, cerros y cuestas. Los chilenos se habían estado desplazando durante la noche. Es así que aproximadamente, según la versión de sus historiadores, a las 3 de la mañana deciden dividir en 3 columnas su fuerza. El propósito inicial se había logrado, que era iniciar, rodear a las fuerzas. Pero en el transcurso de las horas, es decir, cuando se estaba aclarando el día y las fuerzas peruanas ya se encontraban preparándose para irse a Arica, es que primero a través de ciertos arrieros y luego ya con los vigías mismos del ejército van a detectar el desplazamiento de las fuerzas. Pero en medio del caos, del hambre y de la incertidumbre, emergió una figura clave en la historia militar del Perú. Un líder que con temple, inteligencia y profundo conocimiento del terreno, supo transformar una retirada en una victoria. Nos referimos al coronel Andrés Avelino Cáceres, cuyo genio táctico marcó el destino de la batalla de Tarapacá. A continuación, exploraremos la estrategia que llevó a nuestros soldados de infantería a escribir una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. La estrategia de Cáceres. Cáceres, para el sector donde él se encontraba con su segunda división y él mismo liderando el batallón Cepita, van a detectar a las fuerzas de Santa Cruz. Cáceres reacciona inmediatamente y eso es quizá el momento clave dentro de todo el enfrentamiento. Y este es el punto donde juega, por supuesto, el coronel Andrés Avelino Cáceres. Cáceres, con sus tropas muy bien formadas, empezando con el batallón Cepita, que había sido su batallón desde el año 1873 y que lo formó, constituido por tropas cusqueñas, y el 2 de mayo, constituido por tropas ayacuchanas, van a empezar a subir la cuesta. La orden era no disparar hasta los 200 metros, y nuestros infantes disciplinados, a pesar que empezaron a recibir
descarga de fusilería chilena, no dispararon. A los 200 metros, rodilla en tierra, tirador tendido y de pie, nuestras tropas descargaron las primeras balas sobre el enemigo, ocasionando una gran mortandad entre las tropas chilenas. De inmediato, el 7 de mayo se lanzaron a la bayoneta sobre el enemigo. El avance fue tremendo. Logramos capturar 4 cañones Krupp al ejército de Chile. Porque si Cáceres hubiese decidido comunicar y esperar órdenes y tal vez plantar una defensa de área, quizá por la superioridad chilena y por cómo se habían desplegado las fuerzas invasoras, muy probablemente podríamos hablar, no sé si de una derrota, pero en todo caso una victoria en mucho mayor dificultad. Pero Cáceres va a reaccionar inmediatamente y va a decidir con el batallón Cepita subir cuesta arriba para hacer frente a las fuerzas de Santa Cruz que, como dije, venían de Guariciña. Valentía en el campo de batalla. El avance que realiza es bastante dificultoso, yendo cuesta arriba tratando de hacer un contraataque hacia las posiciones de artillería enemigas. Esto de hecho resulta por un lado bastante costoso, puesto que implicó una gran pérdida de hombres en ese avance. Se trató de una jugada bastante arriesgada. Sin embargo, sí le dio tiempo a las defensas de estar preparadas, puesto que la artillería obviamente estaba bastante preocupada por el avance de las fuerzas peruanas como para poder contestar atacando directamente. Es así como se va a producir este primer momento de la batalla, con Cáceres, con sus fuerzas, en un ataque frontal a las fuerzas chilenas, pero lo increíble es que estaban ellos en la parte baja, es decir, cuesta arriba, soportando el ataque de la artillería chilena, soportando la fusilería chilena, y aún así fue tan decisivo su acometida que van a poder superar esas adversidades y van a llegar primero hasta la artillería chilena y posteriormente van a lograr vencer, superar el ataque chileno y hacer que las fuerzas chilenas se replieguen. Sin embargo, las tropas chilenas eran superiores en número. El avance peruano, el ímpetu empezó a caer. En ese momento, tropas de la 5ª división con el coronel Ríos reforzaron a la 2ª división del coronel Cáceres. Finalmente, los chilenos lo que van a hacer es retroceder luego de aproximadamente 3 horas de batalla, y posteriormente estas fuerzas chilenas lo que se van a hacer es encontrarse con las fuerzas del coronel Arteaga, que había tomado posición en la parte occidental, es decir, cerrando una posible salida peruana hacia Iquique. Los chilenos se reconcentran ya al mando del mismo Arteaga y van a lanzar una segunda ofensiva. Cáceres sabía eso, es decir, él estado atento y alerta, había solicitado refuerzos. Tras el retroceso inicial de las tropas chilenas, los chilenos en realidad tienen que esperar a que lleguen refuerzos. Es por esto que en realidad la batalla se prolonga más de lo esperado para ellos, y la logística de hecho también empezó a costarles. Eventualmente los refuerzos llegan forzando a Cáceres a replegarse. Sin embargo, los chilenos en ese momento se sobreextienden sobre la línea enemiga, avanzando más de la cuenta y perdiendo coordinación entre la caballería y la artillería. Es ahí cuando los chilenos de hecho empiezan a cansarse bastante. El avance resulta bastante dificultoso y, creyendo que ya están sobrepasando las posiciones enemigas, las fuerzas peruanas comienzan a replegarse, casi como si estuvieran saliendo de Tarapacá, lo que le hace creer erróneamente al enemigo de que están retirándose y que la batalla ya se ha ganado. Es ese error táctico el que lleva a que finalmente la fuerza chilena sea rebasada. Nuevamente se van a ver sobrepasados los chilenos. Ya las fuerzas de infantería peruana no tenían cómo ser sobrepasadas, si bien, como dije, los chilenos habían llegado reforzados, pero nuevamente los vamos a hacer retroceder, esta vez ya de forma definitiva. Este contraataque resulta siendo desastroso para las fuerzas chilenas. Al final terminan arrasando con buena parte de la infantería, se captura el famoso estandarte del tercero de línea y se toma, por supuesto, tanto el parque de artillería como los suministros, municiones y armamento del ejército. Al final resulta siendo una victoria bastante dura para el mando chileno, puesto que el mando peruano no solamente llegó a propinar una cantidad muy grande de bajas humanas, sino también les ocasionó una inmensa pérdida material. Para las 5 o 6 de la tarde, las tropas chilenas huían por el desierto del Tamarugal.
y las tropas peruanas se quedaron en el campo de batalla victoriosos, recogiendo a sus heridos y recogiendo todo el material que el enemigo había dejado abandonado. Una excelente victoria táctica, pero que al punto de vista operacional y estratégico no cambió el curso de la guerra. No teníamos los medios suficientes para continuar la campaña desde el departamento de Tarapacá. Así que la decisión fue continuar hacia Arica, reunirse con las tropas perú-bolivianas que estaban en Arica y poder continuar la resistencia frente al enemigo, quien pudo adelantar gente para que vayan previendo los sitios donde iban a llegar y pernoctar. Se desplazaron durante más de 3 semanas, con grandes etapas de marcha, sin recibir ningún tipo de apoyo, de tal manera que lograron llegar a Arica con la menor cantidad de bajas, con los prisioneros chilenos, llevando el gallardete del Regimiento Segundo de Línea que habían capturado. Lastimosamente, no se pudo transportar los cañones porque no teníamos los bastes ni las mulas para poder transportarlos, ¿no? La batalla de Tarapacá no fue solo una victoria táctica, fue una demostración del temple y la valentía de nuestros soldados de infantería, que en medio del desierto, sin agua, sin municiones y superados en número, se levantaron, guiados por el coraje de un líder inmortal, el coronel Andrés Avelino Cáceres. Su ejemplo vive en cada formación, en cada marcha y en cada compromiso que asumimos con la patria. Hoy, como infantes del Ejército del Perú, llevamos con honor esa herencia de lucha, sacrificio y amor profundo por nuestro suelo sagrado. Legado y conmemoración. Cáceres es muestra de iniciativa, de valor, de un hombre militar estratega, decidido en la acción, que son básicamente las cualidades que hemos tomado a través del tiempo, no solo la infantería, sino el ejército del Perú. Ese valor de Cáceres, a sabiendas que se encontraba en una situación adversa y que la va a superar mostrando coraje, valor, tesón, él mismo liderando a sus hombres, en este caso al batallón Cepita y luego a las diversas unidades que van a continuar, va a finalmente transformar lo que era un aparente aniquilamiento para las fuerzas invasoras en una batalla victoriosa e histórica para las fuerzas del Ejército del Perú. El coronel Cáceres, que al mando de la segunda división cargó con su cepita a la cabeza para lanzarse sobre las tropas chilenas. Aquí va a nacer la leyenda. A partir de estos momentos, los chilenos van a empezar a temerlo y terminará siendo llamado como el brujo de los Andes. Logra el ascendiente que va a hacer que los soldados peruanos y los breñeros lo sigan en las campañas de la resistencia. Va a ser el faro que va a iluminar a la infantería peruana a lo largo de su historia. El legado de Cáceres y la batalla de Tarapacá representan un orgullo para los cadetes de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos, siendo un ejemplo para cada uno de ellos, contribuyendo a su formación militar para en un futuro ser grandes líderes. Porque el infante avanza, resiste y nunca se rinde, porque ser soldado es un honor, ser infante es un privilegio. Para mí los soldados representan patriotismo, pero sobre todo la bravía del peruano. Ellos vinieron de combatir en Dolores y cuando estuvieron en Tarapacá se impusieron frente al enemigo, que les superaba en número y sobre todo en armamento. Cáceres representa para los oficiales de infantería la esperanza de la tropa, la esperanza de una fuerza militar, de un ejército que pese a las contrariedades, pese a estar diezmados, supo sacar fuerza, supo sacar ingenio, valerse de todas las argucias que se tenía en ese momento para sacar adelante un ejército y oponerse de forma eficiente en base a la resistencia al enemigo invasor. Y recordemos siempre la frase de Andrés Avelino Cáceres: el Perú será grande, el Perú será lo que tiene que ser si todos los peruanos nos decidimos virilmente engrandecerlo. ¡Viva la gloriosa arma de infantería! Porque el cielo siempre será celeste y digno y firmes a nuestro lema, a paso de vencedores. Sobre esta tierra de Tarapacá, los infantes de ayer escribieron una de las páginas más gloriosas en la Guerra del Pacífico. Hoy llamo a todos los infantes a unirnos todos para sacar adelante a nuestra arma, a nuestro ejército, a nuestro Perú. ¡Viva la infantería!
¡Viva el Perú!